Bueno, hoy me gustaría que os fijaseis en algunas cosas asombrosas que vemos todos los días y pasan desapercibidas. ¿Como por ejemplo? Pues por ejemplo algunos edificios. Edificios hay muchos, ni te fijas en ellos. Sin embargo, torres tan altas como la de la Catedral de Murcia no hay muchas. ¿Y qué tiene de especial una torre? Hombre, aparte de que es muy alta y muy antigua... Bueno, pues si nos parece alta hoy día, casi 500 años después de que comenzara su construcción, imaginaos lo que debió ser en su época, sobre todo comparada con las viviendas que tenía alrededor. Mirad estas fotos. Esas debían de ser las viviendas normales que había en la huerta de Murcia por aquel entonces. Pequeñas barracas de caña y barro. ¿Os imagináis el efecto que debió causar en esta gente ver cómo se alzaba una mole de 90 metros de altura y 20.000 toneladas? Dicho así suena muy fuerte. Es que tiene la altura de un edificio de 30 plantas. Y más de 200 años de construcción. Ya estamos con los datos del figura. Se empezó en 1519 y se terminó en 1790. ¿Todo eso de dónde lo sacas? Es historia del arte de la que enseñan en el cole, majo. Oye, Ya. ¿y qué os parece si vamos a conocer a fondo todos los secretos de la torre? Dicho así suena hasta interesante. Es que lo es. En el año 1519, Mateo Lang de Wellenbach, obispo de Cartagena, comienza la construcción de la torre de la Catedral de Murcia. Las obras se asientan sobre una torre medieval levantada sobre la capilla que se le concedió a la viuda de Jacobo de las Leyes. En el lugar donde se decide levantar la torre, el terreno era arcilloso y blando debido al elevado nivel freático de las aguas en el siglo XVI. Se contrató el proyecto a Francesco Fiorentino, un arquitecto italiano con experiencia en esta problemática. El 19 de octubre de 1521 se coloca el primer sillar de la torre. La inscripción que figura en la cara norte del cuerpo primero da testimonio de esta efeméride. La piedra caliza utilizada procede en su mayor parte de las cercanas canteras de Mayallo, en la Sierra de Carrascoy. La torre parte de un sotabanco que actúa de cimientos. En la cimentación se procedió a ejecutar dos cañas concéntricas con muro de doble hoja. En la segunda década del siglo XVI ya estaba terminado el primer cuerpo, pero la obra cede y se inclina hacia la parte de levante. La sacristía mayor se sitúa en este primer cuerpo. La portada está realizada a modo de arco de triunfo. La antesacristía tiene una hermosa bóveda en espiral. La sacristía acoge la primera bóveda de gallones construida en España. Se le atribuye a Jacobo Fiorentino, hermano de Francesco y continuador de su trabajo. Lo más destacado de su revestimiento interior es la magnífica cajonera de madera tallada en pino y nogal. Entre los años 1527 y 1528, el ensamblador Stefano de Bari inicia el montaje de las piezas de carpintería sobre las que se fue asentando la obra esculpida. La cajonería quedó terminada en 1539. Desde entonces ha sufrido muchas reformas. La sacristía se incendió en 1689. Este accidente deterioró gravemente la cajonera. Las obras de restauración comenzarán en 1692. Se haría cargo de los trabajos Gabriel Pérez de Mena. Parece que se termina en 1706, aunque algunos años más tarde, Francisco Gil está esculpiendo 7 tableros para los cajones de la sacristía. El segundo cuerpo de la torre se debió de continuar hacia los años 40, ya bajo la dirección de Jerónimo Quijano. A mediados del siglo XVIII, José López se hace cargo del progreso de las obras. Se encontró entonces con que 2 de los cuerpos renacentistas habían tenido un asiento o desplome hacia su cara este. Para compensar esta inclinación, se decide que al construir el tercer cuerpo, se aumente el espesor de la caña de su lado opuesto, a la vez que se retrae la dimensión de la envolvente de esta fase. En este tercer cuerpo podemos encontrar la sala que guarda la compleja y voluminosa maquinaria del reloj. Cuando se comienza la torre en el siglo XVI, ya se tiene prevista la incorporación de un reloj automático. En los últimos cuerpos de la edificación accedemos al primer mirador abierto.
Allí contemplamos el cuerpo de conjuratorios. Encima de ellos los 4 santos de Cartagena. 2,5 metros de altura cada uno. Portan un relicario en el pecho. En la segunda zona del campanario hay otro mirador al que también se puede acceder. En una de sus esquinas todavía se aprecia el color primitivo de la fachada de la catedral. En el último cuerpo cubierto de la torre existen 8 miradores. Unos pequeños carteles identifican los edificios que se ven a través de ellos. En la zona más alta existe un hito geodésico donde acaba el cilindro central de la escalera de caracol. Otra curiosidad es que en sus muros podemos encontrar multitud de inscripciones que han ido dejando sus visitantes a lo largo de la historia. Algunos son casi tan antiguos como la propia torre. José López realiza en estos últimos cuerpos las bóvedas más complejas de la catedral. En el techo del primer cuerpo del campanario ejecutó una de raíz gótica en planta octogonal con nervaduras apuntadas. Por clave, tienen al anillo pasante de la escalera de buzón. La cúpula de la coronación, obra de Ventura Rodríguez, es octogonal nervada y, como su propio nombre indica, corona la torre. El cupulín de la linterna posee un entramado radial, ya que sobre ella se pondría la veleta. El caracol de la torre tiene una altura de algo más de 40 metros. Su peso ronda las 116 toneladas. Descarga en el eje central de la torre sobre 2 bóvedas, las que forman el suelo y techo del primer cuerpo de campanas. El primer campanario se levantó en el siglo XIV y sería en ese mismo siglo, concretamente en 1383, cuando se fundiría la campana más antigua de la torre, la mora. Hoy expuesta en el Museo de la Catedral como una de las joyas de la ciudad de Murcia. En el siglo XVIII el campanario se completa tal y como lo conocemos en la actualidad. Las campanas han ido fundiéndose y refundiéndose hasta la segunda mitad del siglo XX. Alguna incluso en los primeros años del siglo XXI. El metal con el que se fundían las campanas era el bronce, también llamado metal campanil. Las campanas se transportaban a lo alto de la torre utilizando las rampas interiores. En las paredes se fijaban ganchos o barras de hierro, en ocasiones dentro de pequeñas hornacinas o huecos que aún hoy se pueden apreciar en algunas zonas. Las campanas de mayor tamaño y que no podían subirse a través de las rampas se elevaban a base de andamiajes y poleas situadas en el exterior de los muros. Una vez arriba, las más grandes permanecen fijas y son accionadas por martillo. Concluido el cuerpo campanario, las campanas quedaron distribuidas de la siguiente forma. En el primer cuerpo podemos encontrar la Santa Águeda, de 6.420 kilos de peso, y la María Madre de Dios, de 4.772 kilos, ambas fechadas en el año 1790. La campana Cristo se ubica en 1794. La Santa Florentina y San Pedro en 1815. La campana San José, de 2.500 kilos, en 1818. Medio siglo más tarde, en el año 1869, se instala Nuestra Señora de Belén, con 1.416 kilos. 20 años después, en 1889, se traen las campanas Fuensanta y San Victoriano, esta última con un peso de 1.158 kilos. En 1901 se cuelga la San Isidro y en 1902 la San Leandro. La Mora Nueva, con 242 kilos de peso, es la última que se instala en este primer cuerpo en el año 2002. En el segundo cuerpo podemos encontrar las campanas Santa Bárbara la Menor
y la Mayor, fechadas en los años 1762 y 1815 respectivamente. Las de los apóstoles San Patricio, Santiago y San Agustín en el año 1815. A principios del siglo XX se traen la Santa María en 1901 y la Santo Tomás de Aquino en 1902. La campana San Antonio es la última de las ubicadas en el año 1969. El cuerpo de campanas de la Catedral de Murcia es el segundo en importancia de España. En total, 21 campanas que aún hoy llevan el sonido de 4 siglos a la ciudad de Murcia y su entorno. En 1790, concluidas las obras, la torre se convierte en un signo reconocible en todo el Valle del Segura. Una fascinante silueta que sigue iluminando nuestros asombrados ojos. Una muestra soberbia del tesón y el ingenio humano que se yergue majestuosa entre el cielo y la tierra. ¿Qué os ha parecido? A mí la subida hasta el campanario lo mejor. Bueno, y las vistas de la ciudad desde el mirador ni te digo. Y luego la bajada corriendo. Bueno, a mí esto me ha dado hasta vértigo. Es que es impresionante recorrerlo por dentro. Sí, es como si te transportaras a otra época. ¿Sabes lo que me han contado? Que alguien lo subió una vez en moto. Y en bicicleta también. Anécdotas de estas hay muchas, ¿eh? Creo que el primer tramo de la torre se ha subido hasta a caballo. A caballo. Eso sí que es flipante. Y tenías razón sobre aquellos lugares que no se les da importancia porque están ahí desde siempre. Y la de cosas que podemos aprender de estos sitios, ¿eh? Y tanto, lo del caballo es que es alucinante. Bueno, anécdotas sobre la catedral hay muchas. Durante un tiempo, los estudiantes visitaron mucho la torre cuando hacían novillos. Vamos, que se fumaban las clases. Ah. Si es que es normal. Tiene unas vistas perfectas desde ahí dentro y además es que no les ve nadie. Sí, la verdad es que es como para pensárselo. Sobre todo tú.